Amigos televidentes, seguimos aquí con Cerrando la Noche. Como ya ustedes saben, a partir de esta hora pues conversamos con los invitados e invitadas que diariamente desfilan por este espacio. Vamos a conversar la noche de hoy sobre situación agropecuaria, cómo está el campo, cómo está la producción local, arrocera, lechera, todo lo que tiene que ver con nuestro campo. Y vamos a conversar con el buen amigo Juan Rosario, quien es subadministrador del Banco Agrícola y primer vicepresidente del Frente Agropecuario del Partido Nacional Revolucionario Moderno. Don Juan, bienvenido a Cerrando la Noche nueva vez. Buenas noches, Giovanni Almonte. Buenas noches, Junior Geraldo. Y a los amigos televidentes de este programa Cerrando la Noche. Así es, así Yo creo que es una tribuna que se ha mantenido en el tiempo y eso yo los felicito a ustedes. Ya cruzamos los 10 años ya, sí, ya lo cruzamos. Pasar un balance, Juan, ¿cómo está el campo? En realidad, ¿cómo lo encontró este gobierno? ¿Cuáles son los pasos que tú entiendes que ha dado positivo y que ha permitido que la producción local se mantenga y que esté creciendo y que ciertos productos de la canasta familiar pues lleguen de forma regular a los mercados, a los establecimientos? Y hay que destacar, hay poca escasez o no tenemos escasez de productos, pero lamentablemente muchos de ellos están por las nubes. ¿Qué podemos hacer, Juan Rosario? Muy buena pregunta la suya y nos permite a nosotros, en primer lugar, decir que al pasar un balance a lo que ha pasado a partir del 16 de agosto del año 2020 en el sector agropecuario, podemos decir sin temor a equivocarnos que es un balance positivo, partiendo de los resultados intangibles de las políticas públicas hacia el sector agropecuario que ha implementado el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader Corona, tomando algunas medidas históricas, porque es un presidente que tiene claro el sentido de la historia y que desde un primer momento eligió todo un gabinete agropecuario encabezado por el ministro de Agricultura, Limber Cruz, y el administrador general del Banco Agrícola, Fernando Durán, otros buenos funcionarios también del gabinete agropecuario como Olmedo Cava, del INDRI, Iván Hernández Guzmán en el INESPRE y una serie de dirigentes probados en el sector agropecuario. Pero eso no hubiese sido posible, lo que le voy a narrar en lo sucesivo, si no hubiese sido por el papel que le tiene asignado en el gobierno el presidente de la República, Luis Abinader Corona, que el mismo 16 de agosto anunció un fondo tasa cero de 5,000 millones de pesos como una forma de resarcir a los productores y al sector agropecuario de una doble crisis: la crisis de la pandemia del COVID-19 y en la que nos dejó el gobierno anterior del Partido de la Liberación Dominicana, con una situación sumamente crítica en el caso del sector agropecuario. Ahora bien, hay que señalar que esos 5,000 millones de tasa cero ya al día de hoy nosotros lo hemos recuperado y lo hemos vuelto a prestar, y estamos hablando de 10,000 millones de pesos. Eso, en el caso del Banco Agrícola de la República Dominicana, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la cantidad de pesos, de dineros que se ha ido al campo dominicano sobrepasa los 80,000 millones de pesos. Como se sabe, hacia el sector agropecuario solamente es el Banco Agrícola, el banco que pueden los productores agropecuarios acceder a esos fondos por diversos programas y proyectos de apoyo a la producción de arroz, a la producción de habichuela, a la producción de pollo, producción de huevo, producción de cerdo, producción de vegetales, producción de banano, producción de ganadería de doble propósito, es decir, de carne, ganadería de leche. Es decir, hay alguna que, la de doble propósito es que es de carne y leche, y la de leche es de un solo propósito. Y
Pero además, nosotros hemos recuperado de que la gente, el caficultor, vuelva al campo a recuperar la caficultura que estaba totalmente abandonada, y más de 200.000 tareas de café han sido recuperadas y reincorporadas a la producción de café, que prácticamente los productores de café pasaron a ser cosechadores. Es decir, un cosechador es aquel que va cada cierto tiempo, cada 10 meses, cada 11 meses, a recolectar los granitos de café que produjo de manera silvestre y sin ninguna atención el café. Ese es un cosechador. Ahora, el productor, que es lo que nosotros queremos, son aquellos que se encargan de cumplir con el paquete tecnológico de control de plagas y enfermedades, de mantenimiento, de aplicación de fertilizantes y todo el paquete tecnológico que recomienda la agronomía. Ahora bien, hay que todo ese paquete tecnológico, Juan, tú estás diciendo que el Ministerio de Agricultura y los técnicos del Banco Agrícola le dan asesoría, le dan facilidades técnicas para que cultivar la tierra y que pues se pueda hacer de una forma objetiva y que tenga la menor pérdida posible. Obviamente que ese es el papel asignado en las políticas públicas al Ministerio de Agricultura, por ejemplo, de dar asistencia técnica a los productores, pero además regular la producción, y como el Ministro de Agricultura, el Ministerio de Agricultura es quien encabeza el sector, está también el Banco Agrícola, que es la institución llamada a dar los apoyos financieros a esos productores antes citados. Pero yo quiero decirle que todo eso ha ocurrido en medio de un entorno adverso para el país, donde usted señala el tema de los precios, pero hay factores en los gobiernos y en la vida y en todo, hay factores que usted controla y factores que usted no controla. En el caso de este gobierno, yo le voy a señalar algunos de los factores que no lo controla nadie. Y solo una oposición irresponsable y pobre, porque es lamentable que uno tenga que decir eso, a veces no reconoce esa realidad. Por ejemplo, número uno, el COVID-19 es una realidad que no tiene ningún gobierno control, porque fue una pandemia mundial. Número dos, los precios internacionales del petróleo. El barril del petróleo llegó a estar hasta $120 el barril. Número tres, la guerra Ucrania y Rusia, que no es de Ucrania y de Rusia, es una guerra mundial, toda vez que detrás de los dos países hay grupos que se mueven alrededor de ella. Es decir, detrás de Ucrania está Occidente y entonces está Rusia del otro lado. Eso ha impactado en el costo de los fertilizantes, en el costo de el gas natural y una serie de commodities, también algunas, el maíz, y una serie que son lo que permiten el desarrollo de las demás economías. Entonces, porque ya esta es una economía globalizada. Hay una economía donde la República Dominicana forma parte de ella. Y lo que ocurre ya en la India impacta en la República Dominicana y viceversa. Lo que ocurre en Italia, en el grupo de los 7 países más industrializados, impacta en países como el nuestro. Pero además, eso hizo que se incrementaron los fertilizantes y el presidente de la República y el gobierno tomó la decisión de subsidiar los fertilizantes al año 2021, a los precios que estaban en la prepandemia, prácticamente, porque era prácticamente lo del año 2021, y eso ha incurrido el Estado en más de 5.150 millones de pesos para subsidiar los fertilizantes a los fines de evitar y minimizar los efectos inflacionarios que todas esas medidas antes señaladas han ocurrido en el mundo entero. El que se diga lo contrario se coloca de espalda a la verdad. Esa es la verdad, lo que yo estoy diciendo aquí. No es son afirmaciones que la podemos demostrar.
Entonces no me ven a mí con cuentos de que, bueno, si la República Dominicana no produce un cc de petróleo, entonces dependemos de la factura petrolera en un 100%. Ningún gobierno puede decir que no, yo voy a poner el petróleo, el galón de gasolina lo voy a poner por eso. No. Solo este gobierno ha congelado los precios mediante subsidios a los combustibles, que eso de todas maneras se constituye en un sacrificio fiscal para el Estado. Pero además, debo decirle a ustedes dos y a los amigos televidentes que este es el único gobierno de los últimos 40 años que al llegar al Estado no ha hecho una reforma fiscal, es decir, no ha agregado un solo impuesto. Todos los gobiernos, oiga, cuando digo todo, es todo, menos este, que han un paquete paquete fiscal, un paquete tributario, y que el ITEBI lo encuentran en 8, como Balaguer, y lo lleva al 16, o uno lo lleva al 12 y al 16, y todas esas medidas, y son realidades con las cuales he tenido que lidiar. Ahora bien, hay cosas, además de lo antes citado, debo señalar que este es un gobierno honesto, encabezado por un presidente que el más mínimo centavo lo ahorra y lo administra con transparencia, y entonces cuando hay transparencia, cuando hay planificación, el dinero rinde. Entonces, como dice nuestro presidente, eso es cambio, y nosotros decimos que ese camino es el camino a seguir. Lo demás es política panfletaria y bueno, y la democracia, porque la gente, o sea, no estamos en una dictadura. Aquí la gente tiene que, si no hay algo, se lo inventan, pero en realidad no tienen argumento como lo que yo estoy señalando. Porque, por ejemplo, los bancos centrales del mundo tomaron una decisión a raíz del COVID-19 de monetizar, porque como al paralizarse la economía y la gente no podía ir a trabajar y ganarse su salario, bueno, entonces quédese en su casa a los fines de evitar y combatir el COVID, y entonces le vamos a mandar un cheque a su casa. Eso se hizo aquí, se hizo en Puerto Rico, se hizo en Estados Unidos, se hizo en el mundo entero. Son subsidios. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, se monetizó la economía, y entonces luego, ¿qué es lo contrario de eso? Bueno, restringir el circulante a los fines de incrementando la tasa de interés, y entonces eso hace que se disminuya la masa monetaria y por consiguiente se produzca una menor demanda, porque a mayor tasa de interés se produce una mayor demanda. Pero además, si no hacemos eso, entonces el dinero se iba a otros países. ¿Pero tenemos que hacer Juan o no? ¿Tenemos que hacer el producto o no? No, mira, debo decirte que, por ejemplo, en el caso del arroz, sí, que es un cultivo de primerísima necesidad, que tiene una ponderación significativa, un peso específico en la canasta familiar. El arroz lo llevamos de 11 millones de quintales anuales, lo llevamos en la cosecha pasada del año 2022 a 14.7 millones de quintales, y eso, la tendencia es a incrementarse. ¿Y por qué? Pues es el resultado de todas esas medidas que yo antes señalé de apoyo a la producción agropecuaria, porque cada vez que se presenta cualquier dificultad, nosotros estamos, y el presidente va de frente, sin evasivas y sin posponer ninguna de las actividades. Pero además hay otros elementos, otros factores que el gobierno no controla, son los fenómenos naturales. Aquí pasó el fenómeno de Fiona, que es una realidad, afectó la zona este y nordeste del país. Eso son... Y pues impactó, Juan, pero sí, no fue la magnitud, pero impactó. La sequía, por ejemplo. Impactó. Eso sí. Yo estoy hablando de los factores no controlables. Te entiendo perfectamente. Que no controla ningún gobierno. Son factores meteorológicos que lo que un gobierno como el del presidente Luis Abinader, lo que hace es que minimiza los efectos naturalmente dañinos del paso de los citados fenómenos atmosféricos, con medidas de prevención, con medidas de apoyo inmediato y con medidas como, por ejemplo, en el caso de Fiona, otorgarle 1,000 pesos a cada productor por tarea, hasta 300 tareas,
no reembolsable. Eso nunca había ocurrido tampoco. Eso es algo histórico. Yo decía, ese es el discurso de un político. No. Sí, Juan, no. Por parte. Yo solo puedo. Por parte. Ese es el discurso de un político que pasó de oposición a estar en el poder. Te entiendo perfectamente, Te entiendo perfectamente. Esa es tu función porque estás en el poder. Pero, Juan, de esas cosas que tú dices que el gobierno no controla, solamente voy a mencionar una que sí controla y que puede hacer algo y que se lo debe a esta sociedad y que yo espero que antes de que cumpla este cuatrenio el presidente le dé respuesta. Hablaste del combustible, del barril de petróleo. Bueno, usted sabe que el combustible en República Dominicana tiene una alta tasa impositiva, que cuando ustedes estaban en oposición la denunciaban y prometieron revisar la estructura de precio local en la República Dominicana para contribuir a mejorar los niveles de precios internos. Eso no depende ni de la guerra en Rusia, ni depende exclusivamente del Senado y de la voluntad del presidente. ¿Por qué no se ha hecho eso? Bueno, yo en mi intervención implícitamente me refería a eso. Sí. Mira, en economía hay lo que se llama las políticas macro y las políticas sectoriales. Hay que conciliar las políticas macro con las sectoriales. Entonces, si usted no concilia una cosa con la otra, puede tener dificultades de estabilidad macroeconómica, de estabilidad sectorial. Entonces, por ejemplo, ¿qué hizo el gobierno? El gobierno, para estabilizar los precios de los combustibles, lo que hizo fue que lo congeló y asumió, subsidió con miles de millones de pesos. No está ni 85 ni a 120, está a 77. No, pero está bien. Pero vamos partiendo por ahí. Mi hermano, usted me hizo una pregunta. Y yo se la estoy respondiendo. Y le estoy haciendo una aclaración. Se la estoy respondiendo con datos concretos. Yo estoy aportando. Sí, ahora bien, bien, esa es la democracia, Nosotros poder debatir a los fines de que nuestros televidentes puedan edificarse con claridad y con datos concretos e incontrovertibles como lo que yo he venido señalando aquí. Entonces, de modo y manera que si usted, por ejemplo, subsidia los combustibles y tiene un fondo de subsidio y lo aplicó, que tal vez debió dedicárselo a la salud y se lo recortó a la salud y lo dedicó a eso para que no le dieran candela al país, bueno, pues usted puede sencillamente, entonces usted estabiliza ese fondo. Entonces, el barril de petróleo está a 120, a 122 llegó a estar dólares. Entonces, oiga, cuando el gobierno pasado lo entregó en 40 y pico de dólares. No duró 2 semanas en 120. No, pero espérate, entonces después empezó una escalada alcista, entonces, bueno, se subsidió, entonces empezó a estabilizarse. Bueno, entonces ocurrió exactamente lo contrario. Ese dinero que se tomó para subsidiar los combustibles, bueno, eso va generando, en esa cuenta va generando un déficit. Entonces lo que hay, se está balanceando la cuenta establecida para tales fines en el presupuesto nacional de la República. De modo y manera que es simple aritmética, es simple matemática. El que quiera entenderlo, que lo entienda; el que no lo quiera entender, que no lo entienda, pero esa es la realidad, porque los datos están ahí. Entonces tú no puedes, yo no puedo pedirte a ti que algo que cueste, que por ejemplo, si usted vende, qué sé yo, usted hace traje, aguacate. Los insumos que usted usa son... Ese es un discurso de campaña. ¿Cuál? El discurso del presidente del PRM cuando estaba en oposición con relación a la ley de los combustibles. Eso es lo que tú me estás diciendo. No, para nada. No estoy diciendo, eso lo ha dicho usted. O sea, yo lo que digo saber. Es... No, lo que estoy hablando claramente es... Le estoy diciendo que no se ha establecido un solo impuesto en este gobierno. Ya eso es lo mismo. Lo que yo he preguntado es por qué no se sinceriza los precios de los combustibles, que usted lo mencionó como un factor no controlable. Solo por eso que le pregunté. Lógico, que nosotros no controlamos, no somos un país productor de petróleo, a eso que me refiero. No, y yo les reconozco. Y por consiguiente, el presidente se tomaron decisiones macroeconómicas que cuando subiera a un nivel... de ahí en adelante se iba a congelar. O sea, ¿están bien establecidos los impuestos que tienen los combustibles? ¿No eran altos nada?
Bueno, es que lo primero es que esos impuestos son heredados, no son de este gobierno. Ustedes promovieron que lo iban a revisar, Juan, a eso Bueno, me refiero. estamos a tiempo todavía de hacer algunos ajustes. Exacto. Y bueno, toda obra humana es pasible de ser mejorada. Bueno, y yo creo que el presidente de la República está siempre examinando las cuentas nacionales, los datos, y eso le permite a él tomar decisiones con su equipo económico, siempre y cuando no afecte la estabilidad macroeconómica, ni afecte, digamos, el clima de paz que vive la República Dominicana, porque para eso, por ejemplo, no hemos hablado de otros renglones. No, pero vamos a ir a la pausa, con tu permiso. Cuando Vamos vengamos. a ir a la pausa, sí. Señores, conversamos con Juan Rosario, quien es subadministrador del Banco Agrícola de la República Dominicana y además vicepresidente nacional del Frente Agropecuario del Partido Revolucionario Moderno. Vamos a la pausa y en breve continuamos con esta interesante entrevista.